La bolsa del despacho de bolsas de cemento sube un mes, se para otro pero mes. Nosotros no comemos cemento. Como si fueran los anabólicos o las mancuernas de la economía. Digamos, Argentina hace bíceps con estas bolsas de cemento, y si la obra pública va a generar un poco de movimiento, ya sabemos que los capitales... Y yo quiero recordar una cosa, Charlie, porque todo el mundo dice que se prometió que iban a llegar los capitales de afuera, que estaba todo cerrado, los aviones con los dólares, y se burlan sobre eso de que no han llegado. Yo quiero recordar que vos hablas con la gente de Daniel Scioli y todos te decían, en on y en off, que estaba todo listo y que con solamente apretar un botón y ganar las elecciones estaban llegando los dólares. Había una cosa medio utópica, ganara quien ganara, de que eso iba a ocurrir. Eso no está pasando, y mi pregunta es si el consumo interno debería reactivarse para que la economía arranque, y en tal cosa, ¿cómo se hace eso sin que suba la inflación? Guillermo Nilsson, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por venir, felicidades. ¿Va a crecer la economía este año? No, un poco va a crecer. Además, convengamos que no es ninguna hazaña que crezca, porque en economía lo que haces es comparar la producción del año pasado, que fue pésima. Fue un año muy malo desde el punto de vista del crecimiento. Lo sufrimos todos, ¿no? Entonces, por supuesto. Entonces, con muy poco se puede crecer una cifra, digamos, se podría recuperar un 2%, 2,5%, algo por el estilo. O sea, se podría llegar a recuperar lo que se perdió el año pasado. El problema es que venimos de 5 años de pérdida, y eso sí no lo vamos a poder recuperar. En todo caso, para la gente que le importa el bolsillo, le importa cómo se va a manejar el resto del año, claramente para que la mayor parte de la población tenga una sensación de crecimiento, de plata en el bolsillo, de que puede permitirse consumir más o invertir más, para eso la economía tiene que crecer un 6%. ¿Y es posible eso? No, eso no es posible. Eso no es posible, pero bueno, más vale crecer que seguir en la contracción. Así que esto de todas maneras va a estar mucho más claro hacia marzo, abril, ¿no? O sea, todavía lo que tenemos son distintas opiniones, pero la economía argentina, que es muy inestable y muy fluctuante, no da para hacer pronósticos como se hace con la economía norteamericana o la economía canadiense. En Argentina tenemos que estar permanentemente viendo cómo sutilmente hay ciertas cosas que van influyendo sobre las variables más importantes, ¿no? Viste que se usa mucho, para hablar de economía, la metáfora médica, el paciente, etcétera. Sí, por Digamos, es que es buena. Suponete, yo te podría decir, el paciente está como está y se espera que mejore un poquitito este año. La terapéutica, es decir, las medidas económicas instrumentadas, ¿van en el sentido positivo? ¿Están correctamente tomadas? Hay cantidad de medidas pequeñas que no se ven en forma evidente, que sí, que están correctamente tomadas. Hay en algunas gestiones del aparato del gobierno, hay una impronta distinta, hay capacidad gerencial, por ejemplo, ferrocarriles suburbanos. O sea, ahí se está haciendo un esfuerzo muy, muy grande, hay cosas que van a andar bien. Ahora, si vamos a la macro, yo creo que una de las características de este equipo, por llamarlo de alguna manera, de este gabinete tan lleno de matices y coordinados por gente que sabe un poquito de economía, desde mi punto de vista, no tiene un diagnóstico adecuado de los problemas. El eje de la problemática argentina de los últimos años está pasando por un exceso de presión tributaria. Nosotros tenemos presión tributaria récord. La Argentina se ha convertido en un infierno tributario. Hablamos de paraísos fiscales. Bueno, la contrapartida de los paraísos fiscales son los infiernos tributarios. Nos cobran por todo. Por todo, por todo. Hay estudios muy bien hechos, por ejemplo, por World Economic Forum, de cuánto tiene que generar de impuestos una empresa para tener 100 unidades de beneficio. Y es una comparación internacional. Argentina en el peor lugar, 130 y pico de impuestos para tener 100 de beneficios.
Chile, menos del 30, 27 y algo. Esto para ser concreto, ¿no es cierto? Acá hay un problema muy serio. Ahora el ministro acaba de negar que este año vayan por una reforma tributaria. No solo eso, sino que además dijo que le van a encargar un trabajo sobre la reforma tributaria a Fiel. Desde una ya, consultora para la gente local. Sí, es un think tank que tiene una gran trayectoria, donde Daniel he sido... Artana, José Burr. y yo he sido, muchos años atrás, yo he sido economista jefe de Fiel. Así que conozco el paño ese. Desde ya pueden hacer contribuciones importantes, pero este infierno tributario es tan absurdo, tan exagerado, que acá no es necesario esperar a que Fiel diga que el impuesto al cheque es una barbaridad. No es necesario que diga que el 35% del impuesto a las ganancias es una barbaridad y que hay que bajarlo, y mucho más bajaron la perspectiva de ciertas tendencias que podemos conversar de un Trump. Una cosa es un mundo con una altísima tributación y otra cosa es un mundo que está dando pasos concretos para bajar la presión tributaria. O sea, en esto me parece que ahí realmente no es fácil justificar lo que se está haciendo. Es como patear la pelota para adelante. Sobre todo, Guillermo, porque el Estado no te retribuye nada por lo que vos pagás. Nada. Y pagás mucho, no te retribuye en seguridad, no te retribuye en educación, no te retribuye en salud. La presión tributaria neta para la clase media es atroz. Es del peor nivel. ¿Por qué? Porque tenés que tener medicina prepaga, en muchos edificios mucha gente tiene que pagar seguridad, y por supuesto hay muchísimos argentinos que están haciendo unos sacrificios enormes para mandar a sus hijos a la escuela privada, para sacarlo de las garras de Baradel, de la introducción que vos hacías, que ahí hay otra cosa muy interesante, que es esta puja donde la lucha de clases en Argentina, en el lenguaje marxista, hoy es la lucha por la apropiación de las partidas presupuestarias y la exageración de las partidas presupuestarias. Entonces, dos de las cosas que se mencionan en la introducción me parece que hay que rescatarlas acá, en este juego perverso, ¿no? Por un lado, Baradel poniendo en jaque a María Eugenia Vidal. Que no va a ceder, hasta donde me han dicho. Bueno, veremos, pero en todo caso hay un comportamiento de chantaje, que lo hemos visto todos los años, a esta altura del año, y que a la clase media argentina, viendo en una perspectiva histórica un sistema educativo creado por Sarmiento, que trajo las maestras de Boston para hacer el sistema educativo argentino y logró un sistema de excelencia, hoy resulta que está, en esta época del año, empieza todo el mundo a estar pendiente de cómo es esta puja salarial. Lo de los piqueteros, lo mismo, 30.000 millones de pesos. Pero no está en la reglamentación de la ley. No importa, pero acá esta lucha de clases, insisto con este concepto, esta lucha de clases es la lucha para infligirle al gobierno el mayor déficit fiscal posible, para no dejarlo pararse bien parado. Y esto está cada día más claro. Bien. ¿Qué harías? Acá tenés la llave del ministerio, me las acaba de mandar Duhovne para vos. Primera medida. Muy rápido, Duhovne. Por la cara que tenía cuando asumió, es muy creíble eso. El presidente le dijo. Porque digamos, una cosa es como el mundo debería ser y otra cosa medio como es. Y ahí los tenés, está Baradel, son actores sociales. Sin duda, ¿cómo haces? Sin duda. Aquí hay un tejido y una confrontación que la sociedad argentina la tiene que resolver. Ahora, yo tomo el desafío que vos decís, tenés la llave. La llave, el primer punto de la llave, tiene que haber un ministro de Economía que coordine un gabinete económico. Tiene que haber jefe y subordinado. No hay, sino que hay dos coordinadores de gabinete económico. ¿Y sabés qué es lo más terrible en el esquema actual, desde esta perspectiva? En la historia reciente de la Argentina hay una cosa muy peligrosa que yo veo que estamos reiterando. Es la gente que sabe un poquito de economía. Un poquito de economía. Es peligrosísimo. Economía para coordinar economistas, para coordinar un presidente de Banco Central muy exitoso como Federico Sturzenegger, vos tenés que saber muchísima economía, no un poquito.
¿Y el presidente sabe economía? No, el presidente es un empresario. Tiene su formación como empresario, como ejecutivo, como conductor de empresas. No es un economista, es un ingeniero. Entonces quiere decir que para vos, ¿hay ministro de Economía? Claramente hoy no hay. Hoy no hay, pero si vos venís con la llave, yo te digo, lo primero que hay que hacer es tener un ministro de Economía y tener un jefe del área económica. Eso hoy no hay. Y creo que es un error que se está cometiendo. Yo insisto con esto, hace más de un año que lo señalo, como que es algo, viste, mientras las cosas andan más o menos bien, qué sé yo, no pasa nada, medio que se disimula. El problema es cuando las cosas no van tan bien. Guillermo, fue un gusto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Va a estar con nosotros para el final del programa Rosendo Fraga, ya está en el estudio. Ahora vamos con los datos políticos.